jueves de Tlatelolco en el 68 y el jueves de Corpus en el 71. Todos somos porros, somos estudiantes. Yo soy 132. No somos todos, señores, nos faltan 43. Esta marcha va a sacar a los porros de la UNAM. ¡Unión Universitaria! ¡Unión Universitaria! Los movimientos y activismos estudiantiles han sido actores colectivos que defienden derechos sociales como la educación. Reivindican el carácter público y gratuito de la universidad, al tiempo que pugnan por cambios sociales que permitan el ejercicio de libertades, que garanticen la justicia social y que impulsen procesos democráticos. Pero, ¿cómo lo han hecho? ¿Cuáles son sus principios y prácticas políticas? ¿Qué hay de novedoso en los activismos estudiantiles contemporáneos? ¿Cómo se organizan en el contexto actual? Estás escuchando Democracias en Disputa, un podcast del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM. Las y los jóvenes se apropian de los espacios digitales tal y como se apropian de los patios de sus escuelas, de sus barrios o de los espacios públicos a donde tienen acceso. ¿No es así, Fer? Claro, pero habría que preguntarnos qué están haciendo. ¿Están resistiendo? ¿Son rebeldes los jóvenes? También hay que escuchar a nuestras juventudes. Muchas y muchos jóvenes, a través de expresiones públicas y de estas formas de organización, se están quejando contra los machismos, contra las imposturas de ideas que no les representan, contra la corrupción y el abuso de autoridad, o también están posicionando agendas ambientales, agendas animalistas, de sexodiversidades, de oportunidades para la educación, mejores condiciones de trabajo y un gran sinfín de causas. También hay otras formas de protestar, como por ejemplo los mercados solidarios, los tianguis comunitarios, cuando realizan diferentes performances o acciones artísticas. En fin, las juventudes tienen una gran diversidad de expresarse y de hacerse notar en este mundo en donde tienen grandes retos. Y de eso nos va a hablar un poco nuestro invitado de hoy aquí presente. ¿No es así, Fernando? Sí es. Tenemos el gusto de presentar al doctor Pablo Laso Briones, ni más ni menos. Experto en resistencias, también tiene novelas. Tiene una novela que le prologa ni más ni menos que Coetzee, ¿no? Premio Nobel, si no me equivoco. Sí. ¿No? Y nada, pues el tiempo es oro. Pablo Laso, doctor en Filosofía por la Universidad de Deusto, Bilbao. Actualmente desarrolla su investigación y docencia en el Departamento de Filosofía en la Universidad Iberoamericana. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Así es, Bienvenido. Estamos muy contentos de que nos acompañe doctor Pablo Laso Briones y vamos a tener una conversación muy nutrida sobre los temas que usted ha investigado. Podemos comenzar a platicar sobre dos categorías, dos conceptos que son centrales en la conversación de hoy. Uno es juventud y el otro es rebeldía. Muchas frases del conocimiento común, muchas frases coloquiales dicen que ser joven o ser una joven y no ser rebelde parece que es antinatural, parece que es contrario, ¿verdad? A la juventud, el no ser contestatario, rebelde. ¿Qué considera usted sobre la relación entre juventud y rebeldía, querido doctor? No, bueno, antes que nada, muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Es una gran oportunidad de difundir el pensamiento y de pensar juntos más que difundir, ¿no? Bueno, hablando de esta relación compleja entre juventud y rebeldía, sí, yo creo que de entrada habría que repensar algunos estereotipos muy fáciles, muy culturalmente difundidos, acerca de que todo joven, por su propia naturaleza, se va a rebelar a algo, ¿no? Uh-huh. Y digamos, sí hay un empuje a la innovación, a la originalidad, uh-huh, un empuje también que es crítico en contra de un orden de normas establecido, desde la casa hasta la escuela y luego más ampliamente en la sociedad. Pero muchos de los jóvenes, digamos, no se han enterado, ¿no? O sea, viven en una vida de repetición un poco automática y un poco estéril
de estereotipos sociales, más hablando hoy día de estereotipos difundidos por las redes sociales, que parece que los influencers son los nuevos protagonistas de las acciones sociales. Y entonces muchos jóvenes siguen estas acciones, digamos, irracionalmente, ¿no? Por fortuna, claro, muchos otros jóvenes, mucha parte de nuestra juventud sigue el camino contrario. Es decir, sí siguen, no quiero confundir las cosas, pero sí seguirían un cierto impulso, un instinto, entre muchas comillas, de rebeldía, ¿no? Es decir, de refuncionalizar, de recrear, de innovar en el sentido de oponerse. Y ahí nos empieza a interesar mucho el asunto, porque no es solo una juventud que se dejaría manipular y que se dejaría enajenar por muchas ideas, sino una juventud que planta cara y que piensa ya desde la adolescencia, ya está pensando en términos de derechos o en términos de lo que originalmente quisieran para su vida. Y entonces yo a la pregunta respondería de esa forma doble, que parte de la juventud no se liga con la rebeldía, pero una buena parte sí. Claro. Y eso es lo que nos da aliento. Claro, yo quisiera en este tenor preguntarte algo, ¿no? Que justo, bueno, lo trabajas un poco aquí en este texto, La lucha en las fracturas, recomendable, altamente recomendable. Yo quisiera preguntarte en ese tenor, vemos justo lo que dices, ¿no? Que ahora el activista quiere ser influencer, el activista también se guía también por un parámetro de Star System. Esto banaliza la fuerza tal vez de su discurso, pero justamente yo quisiera preguntar, ¿qué pasa con ese resistir? Ese resistir que está fuera de estas mecánicas hasta capitalistas, ¿no? ¿Cuál sería tu visión entre esta, como tú lo mencionas acá, esta resistencia como desactivada y la posibilidad de una verdadera resistencia juvenil que incluso sea capaz de plantarle cara a esas plataformas? Sí, es que son dos fenómenos que aparentemente son lo mismo, pero no, en esencia son completamente distintos. Claro. O sea, una apariencia de resistencia y un incluirse como en un salvoconducto por motivos, tú ya los mencionabas, Eloy, ecológicos o de lucha contra la hambruna o de protección de los animales o de los motivos más disímiles de resistencia, pero usados, sobre todo en las redes sociales, como representación y digamos, petición de inclusión en un grupo, ¿no? Reconocimiento e inclusión. Y esa es la resistencia falsa. Okay. Que la han criticado pues, muy bien autores como Slavoj Žižek o Alain Badiou, o en fin, grandes filósofos. Claro. Han criticado este fenómeno, pero hay otro tipo de resistencia, ¿no? Una resistencia que sabe actuar por fuera de esos mecanismos o incluso desde dentro. Ese es el fenómeno que a mí me interesa en el libro Lucha en las fracturas, que intenta pensar una resistencia en los intersticios, es decir, en el entre del capitalismo, de las formas huecas de resistencia, de reconocimiento, y sabe entonces desplazar las cosas de tal manera que sí logra nuevas praxis. Y esa es la clave de todo. O sea, no solo hablar en nombre de un motivo de resistencia, sino provocar una nueva acción, aunque sea mínima, en el entorno familiar o escolar o político en un sentido pequeño, pero si se gana una nueva praxis, ya estamos hablando de efectividad de resistencia y no solo de su representación. Hay algo que los jóvenes, les jóvenes hacen bastante, entienden muy bien y hacen bastante bien las juventudes que pertenecen a la generación, digamos, de bachilleratos y universidades actual, ¿no? Que actualmente están en este nivel educativo. Y con esto retomo un poco este libro que es sobre Jean-Marie Coetzee, un novelista, un literato bastante potente, fue incluso premio Nobel, y es un libro del doctor Pablo Lasso Briones que se llama Los imaginarios de la resistencia. Vuelvo a las juventudes. ¿Qué entienden ellos muy bien, ellas? Que la resistencia no es nada más ciertas dinámicas que había
impuesto y normalizado la modernidad. Por ejemplo, el sindicato. Por ejemplo, el formar un partido político con una ideología de izquierda o con un programa de izquierda. Por ejemplo, el formar un frente común, un comité que hiciera ciertas acciones de incomodidad, como por ejemplo la huelga o como por ejemplo la desobediencia civil, sino que además de eso, que sigue existiendo y que sigue en vigencia esas formas de organización y resistencia, tenemos juventudes que hacen, por ejemplo, doctor Lazo Briones, el performance, ¿no? Sí, o sí. que hacen, por ejemplo, el canto, ¿no? Lo vemos con las compañeras del feminismo, los cantos, la indumentaria, el uso de ciertos colores, el que las pancartas tengan una dimensión artística, estética, el baile. ¿Qué nos puede decir y cómo nos podríamos explicar esa transición a nuevos imaginarios de resistencia? Un poco de lo maneja este libro, cómo Coetzee y sus novelas, pues no solo entienden la resistencia, sino solo entienden el resistir desde una lógica de la organización, pues más marxista y más clásica, sino desde nuevos imaginarios. Sí, lo está diciendo muy bien. Precisamente en ese libro yo me puse a analizar las novelas de Coetzee, con el ánimo de encontrar cómo se mueve el imaginario y cómo es disparador de una acción de resistencia. O sea, no es que las novelas mismas hablen de resistencia, si acaso un par de ellas sí, Vida y época de Michael K., por ejemplo, sí habla abiertamente de resistencia, pero las demás no. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Es activar un imaginario en donde la narración se desenvuelve en la vida del lector y causa en él algo. Una transformación de su mundo íntimo, una transformación de sus relaciones más cercanas, y ahí comienza el disparador de resistencia, ¿no? Pero también de forma performativa, esto lo analizo en el otro libro, Lucha en las Fracturas, porque pongo precisamente el ejemplo de Femen. Femen es un grupo que nació en Ucrania, de mujeres que anuncian su propia resistencia como una protesta en su propio cuerpo, una protesta inscrita en el propio cuerpo. Y entonces es muy famoso lo que ellas hacen, porque sigue siendo escandaloso, ¿no? Claro. Que se quitan la blusa y en toples, con los pechos desnudos, inscriben leyendas de protesta contra el machismo, contra el turismo sexual, contra los abusos paternalistas del Estado, todo eso. Por cierto que hay un movimiento Femen en México. Está activo todavía. Bueno, pero y en la novela, entonces ahora en la novela Dos Noches, ahí rescato un poco de ese caso de Femen en México. Bueno, pero todo esto para hablar de que el imaginario se puede mover de forma teatral, en buen sentido, de forma representacional, y lograr algo a nivel de convocatoria de asamblea, como dice una de sus invitadas magistrales que tuvieron a Judith Butler, y yo me quedo con el ojo cuadrado. Bueno, pero la doctora Judith Butler. Ella habla precisamente de el poder de convocatoria, el poder de asamblea, que es tomar la plaza pública. Y entonces, tomando calles, tomando plazas públicas, tomando símbolos representativos de lo público, la idea es cómo se alteran imaginariamente mediante el adaptar y adoptar el color morado para cierta lucha feminista, ¿no? O cierta leyenda o cierto motivo de una imagen incluso hecha kitsch, ¿no? Por ejemplo, el Che Guevara, que no hay, quizá no hay imagen más kitsch que esa. Bueno, pero ¿cómo se retoma esa imagen? Se desplaza su sentido lateralmente y vuelve a ser activa. Y vuelve a representar cosas, ¿no? O la imagen de la máscara de V de Vendetta, es otro de los casos que analizo en el libro Lucha en las Fracturas, que ahí quizá no hay algo más popularizado y más hecho pop, de la cultura pop, y digamos más venial, ¿no? Es algo que se vende mucho, que se explota mucho a nivel comercial, pero grupos de jóvenes en resistencia la retoman, la resemantizan, la dotan de un nuevo sentido y la utilizan para otros fines. Entonces ese es el movimiento que a mí me interesa. Cómo performativamente se desplaza el sentido monopolizado por una sola versión
de la resistencia o de la revolución incluso, se reactualiza y vuelve a ser efectivo a nivel de resistencia. No, y es muy interesante lo que está señalando, doctor Pablo Lazo, porque también, o sea, no, quiero aclarar, no decía yo en la intervención anterior que las formas de organización más tradicionales o del siglo XX quedaron fuera. O sea, digo que se añaden estos nuevos imaginarios, estas nuevas expresiones. Pero pues yo he tenido alumnos que se autodenominan maoístas, que dicen, no, yo soy un lector de Mao y me considero maoístas, o que se consideran parte de alguna rama del marxismo latinoamericano, bolivarianos. O sea, me parece que también en esa resemantización que usted nos habla, de esa reinterpretación, también está la enorme oferta de lecturas, de discursos, de eslóganes, de símbolos que ellos tienen y ellas para poder formar sus resistencias, ¿no es cierto? Sí, yo comento algo muy rápido de esto porque es sumamente interesante cómo pensado desde las estrategias de captura del neoliberalismo, el individualismo extremo y el encapsulamiento de la vida es una de las más efectivas, ¿no? Y entonces parecen inhabilitados para siempre las viejas formas de lucha de el gremio, del sindicato, del colectivo. Bueno, pero digamos, no es tan radical esto porque coexisten viejas formas de resistir, colectivas, que se van uniendo a formas nuevas, más individuales, de readopción de estilos de vida. Claro. Yo quisiera preguntar en este tenor de imaginarios. Usualmente nosotros pensamos la transgresión del lado de las izquierdas. Hoy en día, con las redes sociales, vemos que hay una cosa que se llama alt-right, las derechas alternativas. Así es. Y las derechas alternativas no son resistencias, pero son capaces de producir transgresión. Desde tu trabajo, desde tu mirada, ¿cuál es la relación entre la resistencia y la transgresión? ¿Hay un divorcio o por qué también esos grupos son capaces de transgresión? Sí, pregunta también sumamente interesante. Yo analizo esto en algún capítulo. El libro Lucha en las Fracturas es el último capítulo. Precisamente transgresión no siempre lleva a resistencia. Si bien la implica, porque la transgresión es un subvertir el orden establecido, las normas, incluso una moral tradicional que está viviendo en toda la sociedad. Esto se transgrede, pero la transgresión puede quedarse en un desorden, en una petición de desorden o en quebrar los ámbitos de la moral o de la política por debajo, ¿no? A mí me gusta mucho el ejemplo de la Deep Web. Claro. Y diríamos, ahí hay todo un conjunto de transgresiones sexuales, morales, criminales, de grupos criminales, pero diríamos casi nada de eso o nada de eso tiene que ver con movimiento de resistencia, ¿no? O solo incidentalmente. Entonces, ¿cuál es el ingrediente que faltaría? Esto lo estudia muy bien un filósofo alemán, Axel Honneth, ¿no? Él yo creo que da la clave. Dice, para que un movimiento de transgresión y de pura rebeldía adopte tonalidades de resistencia, se necesita primero que sea colectivo. O sea, ninguna insatisfacción personal o individual ya es resistencia, ¿no? Si se comunica colectivamente, ya empieza a hacerlo. Si lucha por derechos, si se convierte en una lucha con un lenguaje político y un lenguaje, pues, de lucha por derechos, ese es otro ingrediente. Y luego que convoque mediante un lenguaje de agravio moral. Eso sí es moral, no tanto político, sino un agravio a las personas en su estatus más íntimo, ¿no? A mí me agravia el estado machista porque no me deja ser como quiero ser, ¿no? A mí me agravia el estado burgués o neoburgués neoliberal porque soy pobre. Y en fin, toda una serie de casos en donde el agravio es moral. Y entonces ahí sí ya podemos hablar no solo de una transgresión, sino de una transgresión, digamos, elevada a resistencia, a movimiento organizado de resistencia. Hay algo muy, muy interesante en lo que nos está comentando el doctor Pablo Lazo Briones, y es que
Nos parece, aquí en el Puetsunam, a los investigadores, a Fernando aquí presente y a mí, que el neoliberalismo pensado como utopía se desquebrajó muy rápido, ¿verdad? O sea, ese neoliberalismo de los años finales de los 80 y los años 90 que planteaba que abriendo el mercado íbamos a tener en esa competencia e individualismo mejores oportunidades y que la privatización de todo iba a devenir en una prosperidad económica, se desquebraja muy rápido. Y tenemos juventudes de hoy que pues muchas personas trabajan como repartidores de Rappi, sin contratos fijos, ante mostradores en relaciones informales. O sea, yo pues invito a algún familiar o algún conocido sin contrato, sin condiciones. Y bueno, les atraviesa a las juventudes una precarización terrible, sobre todo en los entornos urbanos. ¿Cómo este contexto, pues es, digamos, un hervidero, son condiciones para las resistencias y las luchas? ¿Qué nos comentas sobre eso? Sí, es un tema muy interesante ver cómo todo el lenguaje épico del neoliberalismo, del emprendedurismo, de volverse uno mismo, su propia empresa independiente y con todo un funcionamiento capitalista aplicado al individuo. Todo esto era señal de éxito, ¿no? Y de gozo, además un gozo desmedido al trabajar a deshoras, en la madrugada, al ganar no sé qué. Bueno, pero todo eso ya cayó. Todo eso se resquebrajó. El elemento central, creo yo, de este resquebrajamiento es la deuda. Claro. Cuando la promesa neoliberal de enriquecimiento cae y cae en el fenómeno de la deuda que todos compartimos, la deuda pública, pero también la deuda personal, ¿no? Y ahí ya todo es desilusión. Esta desilusión puede llevar a dos caminos, creo yo. A una rabia, a una ira que se va acumulando cada vez más, un afecto de ira, de rabia, que termina en algunos gestos de transgresión, por ejemplo, como vandalismo. Por ejemplo, como en el mal llamado anarquismo por los periodistas y los comunicólogos, quiero decir, de las televisoras y en fin, que dicen, los anarquistas ya rompieron no sé qué en el centro de la ciudad. Bueno, no son anarquistas, son chavos que están rompiendo cosas, a veces, y es el motivo de la novela Los Moches, a veces pagados por una mano tramposa, pero otras veces por motivos genuinos. Por supuesto. Están sumamente enojados con el sistema y la única salida es esta transgresión y esta destrucción sin mucho sentido, ¿no? Pero también es simiente de resistencia cuando ese sentimiento de ira, ese sentimiento de rabia, se reconduce hacia formas de organización y de encontrar, bueno, lo que la Clau llama cadenas de equivalencia, ¿no? Cadenas de equivalencia entre el grupo feminista, el grupo campesino, el grupo de estudiantes, y empiezan a conectar y a tejer motivos más bien afectivos, no tanto los motivos de lucha concretos, sino una afectividad que comparten. Y ahí está la simiente de una resistencia nacida del fracaso del neoliberalismo. Claro, además nuestras jóvenes, nuestras juventudes no tienen nada más una demarcación, sino varias líneas que justo son transversales. Sí. Hay jóvenes universitarios que también son padres de familia, entonces luchan como padres, como universitarios, como personas que vienen de familias de comunidades indígenas y también como trabajadoras y trabajadores precarizados. Sí. Entonces también ya coexisten diferentes líneas de subjetividad, ¿verdad? Sí, de la lucha, ¿verdad? Fernando, ¿quieres comentarnos algo? Claro, justamente, regresando a la novela Los Moches, todas las movilizaciones estudiantiles de alguna manera son potentes, siempre están en los medios, ¿no? Y bueno, quiero suponer que es por esta cuestión afectiva, como bien dices, ¿no? No la rabia, la tristeza, justamente vuelta a rabia, ¿no? Ahora que muchos autores hablan de la tristeza que generan los social media, etcétera. Y bueno, ¿qué nos puedes decir tú de estas sensaciones, emociones, experiencias del cuerpo mismo? Sí. Por un lado, en la protesta estudiantil, pero también
¿cuál sería su avatar digital, ¿no? O cómo trasladar o comunicar ese contagio o provocar ese contagio también en redes a partir de lo que vemos en estas movilizaciones estudiantiles, de todas esas como lógicas que hay allí. Sí, mira, para esta cuestión déjame platicar muy sucintamente algo de la trama de los moches. Se trata precisamente de un grupo de jóvenes entre 18 y 25 años que quieren hacer resistencia, que no saben muy bien cómo, están enojados, quieren luchar, pero van haciendo experimentos, ¿no? Experimentos ecológicos, experimentos feministas, experimentos animalistas, de todo tipo. Y uno de ellos, el mayor, es uno de los moches. Los moches, voy a revelar algo de aquí, es aquel que mocha las marchas, aquel que parte, aquel que su configuración subjetiva es fastidiar, ¿no? A ver cómo rompo, a ver cómo divido, a ver cómo gano con una ventaja de cálculo. Enamora a la heroína de aquí, que es Judith, ¿no? Judith Butler, en honor a Judith Butler. Sí. Bueno, la enamora, pero la engatusa, la manipula, con fines sexuales, con fines de diversión, con fines de manipulación, y la lleva a otro mundo que ella no conoce, que es el de la injusticia. Entonces, toda la novela se mueve en dos partes, que es el mundo de búsqueda de justicia contra el mundo de los moches, que es el mundo de manipulación y de injusticia, ¿no? Bueno, y ahí empieza a ser muy importante algo que tú me preguntabas, que es el cuerpo y cómo se valora el propio cuerpo, porque han de saber que mi protagonista se dedica a la danza, y yo meto el elemento a propósito de la danza como una forma de resistencia y una forma de ductibilidad del cuerpo, en donde nada puede ser anticipado, ¿no? O sea, si la muerte de las resistencias es la anticipación política, manipuladora, la danza no se deja manipular. Mueve el cuerpo en una originalidad y en una creación de sí mismo, una recreación que no se deja manipular. Y esa es Judith en mi novela. Por ahí se mueve. Tendríamos que buscar las formas en que esto se puede desplazar a lo digital, que sí las hay. Es muy interesante porque aborda tanto toda esa efervescencia de la juventud y de la resistencia, como esos grandes enemigos de estas resistencias, que ya no son el ejército, el Estado, la familia tradicional, sino los enemigos al interior de estos grupos, como grupos porriles, los machistas, las juventudes protofascistas, aunque sean antisistema, pero que son exageradamente protofascistas o hasta conservadores. Pues nos vamos despidiendo, doctor Pablo Lazo Briones, pero nos quedan un par de minutitos por si nos quiere dar alguna reflexión o mensaje final de cierre. Bueno, pues referido al asunto de la resistencia digital, que estuvo todo el tiempo en nuestra conversación, pero yo solo agregaría que hay posibilidades de un ciberactivismo, de un hackeo, de un anonimato en las redes, y que yo resumiría como un enloquecer el algoritmo, ¿no? Ese es un tema sobre el que podríamos seguir pensando, pero creo que es lo que cabe hacer, dado que ahora la resistencia se sigue haciendo, claro, en las calles y con protestas, en fin, pero creo que va siendo más efectivo pensarlo en cómo se hace con avatars, en cómo se hace con ciberactivismo, en fin, todas esas formas de resistencia. Por cierto, en la novela hay un capitulito de resistencia digital, ¿no? Cómo se hace resistencia videograbando a los policías corruptos y esto subiéndolo a YouTube. Y todo esto pone la temática del lenguaje de justicia y de denuncia digitalmente. Bueno, pues simplemente para ir cerrando, les recomendamos mucho la obra, todos los trabajos del doctor Pablo Lazo Briones, una obra dedicada a la resistencia, a los intersticios donde las ciudadanías pues obviamente confrontan, ¿no? Las autoridades y las injusticias.
y pueden encontrar ustedes en pantalla sus redes sociales y formas de contacto. También, doctor, ¿dónde lo podemos encontrar? Si nos dice. Sí, claro. Bueno, Facebook es el lugar recurrido. Ahí yo tengo mi página, ahí pongo muchas cosas de mi trabajo. También no satanizo TikTok, Instagram. Ahí yo también trabajo algunas cosas, pero sobre todo pues estoy en la Universidad Iberoamericana, el Departamento de Filosofía. Ahí me pueden encontrar sin ningún problema. Será un gusto seguir coincidiendo. Y bueno, simplemente irnos despidiendo a nombre del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, de su director John Ackerman. Pues ha sido un placer tener este encuentro y esta conversación. Claro, y muchísimas gracias, Pablo, Eloy. Y bueno, no dejen de visitar la plataforma de movimientos sociales que tiene el PUEX, el equipo de investigación. Seguramente ahí encontrarán algún norte con el cual puedan pues pensar la obra del doctor. No se lo pierdan, hay plataformas de feminismos, de movimiento magisterial y de activismos estudiantiles. Una gran oferta de investigación del PUEX UNAM. Hasta la próxima y muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Este podcast es parte del proyecto de investigación sobre culturas políticas y democracia, realizado por el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM, con el generoso apoyo del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, CONACYT.